Nuevamente en las frecuencias dominicanas, canales 24 y 69, Televisión Dominicana, en Facebook y en YouTube, Pregunta Médica. Así que muchísimas gracias por los reportes, por las notificaciones que hacen cada día de nuestro programa. Solamente el estímulo de ustedes, decir que el programa le sirve de orientación, es lo único que uno puede ganar. Realmente hay que tener una vocación para estar aquí. No tengo que estar de víctima, muchas veces vengo hasta sin comer. Así que yo siempre he dicho que es una obra para Dios, que está allá arriba. Porque los desgraciados que están aquí en la tierra no entienden eso. No entienden el sacrificio que uno hace. Eso tiene usted que tener la vocación para dar este tipo de servicio a la comunidad, sentirlo. Pues en otra vertiente, en otro contexto, siguen los problemas de salud. Esta vez una rueda de prensa en El Salvador Begotier. Ese hospital hace 3 años se hicieron fuertes denuncias ahí y no hay forma de que ese hospital emblemático, hospital que puede ser una opción frente a la carencia de los servicios privados, que son excluyentes por no tener dinero, y muchas veces ni hay camas, usted teniendo dinero. Entonces Salvador Begotier siempre ha sido un hospital emblemático, Moscoso Puello, y sigue con las carencias. Pero esta situación es réplica en todo el país. En todo el país es réplica. Por eso Pregunta Médica los invita a ustedes de todos los pueblos al gran encuentro que tendremos el Día de los Trabajadores. Será una marcha para uno desahogarse de todas las inclemencias que no ha proporcionado esta gobernanza que asumió el poder en el 2020 y a 3 años viven pues dándole la culpa a otra gente. El Parque de las Praderas sigue con problemas. Hoy la parte central, donde van las chicas a hacer los ejercicios, empezó a incursionarse, donde los mosaicos están bien. Lo mismo que ya hemos denunciado aquí de banqueta de concreto armado con un corazón de varilla, que tomó 5 días derribar un banco de eso, porque eran armados en concreto y en varilla. Han sido sustituidos por un asiento con 2 bloques en ambos lados empañetados. Entonces definitivamente que no se van a hacer nada bien. Esos bancos, si tú lo fueras a hacer para estos tiempos donde los materiales de construcción han subido, serían incosteables.
Eso era antes que podían hacer esa banqueta así, armada en concreto, armada en varilla. Ya eso no se puede hacer. Pues la alcaldesa de la capital lo derivó las bancas para hacer unos banquitos que se apoyan en sus extremos en doble con el pañete. No tiene espaldar ni nada. Es decir que hasta en pequeñas obras son incapaces. Así que un día más para los dominicanos soportar la impericia y la falta de gobernabilidad de este grupo de políticos que parece que no estaban preparados para dirigir el Estado. Pues sin más preámbulo, en este primer bloque vamos a hablar de una enfermedad que se llama endometriosis. A veces se van falsas alarmas ya de endometriosis, y cada vez que van yo me recuerdo de este tema, porque hay que sentar el marido hay que sentarlo ahí, porque el marido muchas veces la tilda de loca y no sabe lo que está pasando ahí. Así que nosotros al desnudo hoy vamos a describir qué es la endometriosis. Y desgraciadamente la endometriosis le da a las mujeres, desgraciadamente. Porque si le hubiera dado a los hombres, ya las ciencias médicas hubiera buscado una opción para resolver este problema que le daña la vida a la mujer. De cada 100 mujeres, 4 piensan en suicidarse por los dolores. Eso es terrible. Entonces vamos a describir aquí, después de esta parte musical, durante toda esta semana estamos recordando a Sandro de América. ¿Y con qué canciones? Canciones que en la radio, porque son unos improvisados, no saben que existen esos temas. Realmente hay que crecer con esas canciones para hacerle un homenaje al gran Sandro de América. También extensivo, antes de entrar al tema y meternos en el tema musical, dedicarle en toda su extensión este programa a esa gran servidora que es la asistente, la secretaria, que algunas lo hacen bien y algunas lo hacen mal. A mí no me da vergüenza que por mi consultorio han pasado más de 20. Más de 20. Y hay otras que han pasado por ahí, han sido buenas, pero han explorado otros espacios de trabajo, se han ido fuera del país. Y cuando las aves quieren volar, hay que darle oportunidad para que vuelen. Así que nuestras felicitaciones a aquella asistente que tiene pendiente quién le falta el Papá Nicolau, que le recuerda a uno, quién tiene mucho que no viene, que hacen esa agenda como si fuera ella el médico. Así que la que se sirva, la que quiera ponerse el sombrero, que se lo ponga, la que hace eso. Las que son indiferentes, que dejan perder los Papá Nicolau, que no se enojen, sino que traten de crecer, porque
la fama mala y la buena corren. Si usted lo hace bien, en un momento usted tiene todo de ese jefe que le facilita todo, pero en verdad, le he tenido buenas y malas. Pero yo no voy aquí a postular hipocresía, no todas son buenas. Buenas y malas. Así que felicidades en el día de hoy a aquellas que me recuerdan, aquellas que hacen cosas que son parte del consultorio y que se las recuerda al médico. Porque no me gustan las que yo tengo que estarle recordando. Hay médicos que han decidido trabajar solos. Porque voy a tener un musú, como ese del Banco Central, con todo caro, un musú. No. Entonces hay médicos que han decidido, ahí está Fausto Mejía Tapia, urólogo, que siempre ha trabajado solo. No, yo no puedo estar, porque tú estás hablando mucho, ¿no? Porque un asistente secretarial para que te ayude. No para que te corten el teléfono, porque ella no se acordó. Ni para que haga lío con los Papá Nicolau o los estudios que mandamos a analizar. Así que vayan las críticas constructivas para crecer en este día 26 de abril, día de ese ser humano que cuando decide hacerlo bien y se va, uno dice, ay Dios mío, ay Dios mío. Todavía recuerdo yo a Dalgisa, que trabajó 6 años conmigo, pero entonces le salió una residencia y la mamá la mandó a buscar a Puerto Rico. Todavía. Han pasado 10 años, y yo ahora recuerdo, porque era que eso no había que mandarlo. Entonces, que usted tiene que mandar no es bueno. Así que sigo con estas hermosas canciones en homenaje al gran Sandro de América, que como ser humano se amargaba. Y esas son las percepciones que tú recibes de este artista extraordinario. Así que regreso, suéltame Lupe, porque en un breve espacio estaré con la discusión de este tema. La endometriosis en el día de hoy, una enfermedad que le da a las mujeres. Si le diera a los hombres, ya el sistema de salud del mundo lo hubiera resuelto. 3 de cada 100 mujeres le da endometriosis. Y es que hay una capa interna del útero que termina en la menstruación, que es estimulado por las hormonas todos los meses, y cuando no hay embarazo termina en menstruación. Pero ¿qué pasa? Que esta sangre, en vez de salir por la vagina, se devuelve, va a los intestinos, va a los ovarios, y es como un líquido esa sangre que una vez que se devuelve y cae fuera del útero, esa sangre no desaparece. Entonces se forman ahí como si fueran trocitos de hielo que van formando quistes. La sangre vieja ya no es roja, son los quistes achocolatados de sangre vieja. Un buen sonografista con sonografía H3D no tiene que hacer muchos malabares. Identifica
los focos de endometriosis que tiene esa mujer. El médico ginecólogo, y vuelvo otra vez, se le van mucho esos casos. Se le van mucho esos casos. Y estos pacientes tienen que pasar la meca y toda la meca para hacer el diagnóstico. Y muchas veces son incomprendidas por los esposos. Los esposos la ven como una loca. ¿Pero cómo es posible que el día de la menstruación tú estés así? Oye, si la endometriosis se le diera a los hombres, ya la ciencia médica hubiera buscado una solución, porque esas mujeres sufren. Esos focos de endometrio que deben estar en el útero reaccionan todos los meses, con la salvedad de que ya no están en el útero, sino que van al intestino, llenan la vejiga. ¿Cómo eso se devuelve? Llenan la vejiga, a veces se van hasta los pulmones. Esto es terrible. Ya hay especialistas ginecólogos en el área de endometriosis. Y como le dije ayer, el cirujano juega un papel auxiliar extraordinario. En una endometriosis de esa fregada, de esas que son duras, como dicen en México, que ellos dicen se fregó, de esas que están bien hechas, que están fastidiando a la mujer. Un ginecólogo solo no va a ninguna parte. Tiene que buscarse un buen cirujano para explorar los focos de endometriosis que tiene esa mujer, que muchas veces le tapan los uréteres y le producen hidronefrosis. La orina no fluye, entonces los uréteres se hinchan y puede producir hasta insuficiencia renal, porque el funcionamiento de los riñones, cero. Pero en muchísimas ocasiones hay que cortar pedazos de intestino. Yo vi un señor allá en mi consultorio que lloró porque él creía que su mujer era una loca. Diga, mire mi amigo, mire lo que tiene su mujer. Tenía focos de endometriosis en la vejiga, en los intestinos, evacuaba con sangre, porque es que el tejido menstrual se va a los intestinos y se siembra ahí. Tenía foco menstrual en el recto, evacuaba con sangre, orinaba con sangre, y eso eran unos dolores terribles. El ginecólogo tiene que buscar un equipo. No está descartado. Cuando yo me encuentro con esos casos, yo tengo que buscar, ayúdame. Tengo que decir a un cirujano que me ayude, a un buen sonografista que me ayude, a un buen psicólogo que me ayude, porque muchas veces los esposos no entienden este dolor en la menstruación terrible que tiene la mujer. Entonces muchas veces, si tú no le enseñas al hombre, le dices los dolores, no es con piroxicam ni paracetamol. Oye, entonces es una incomprensión que hay de esta enfermedad, que quieren resolver el problema de esa manera, y el problema es muy grande,
muy grande. Hay que ver la intensidad del problema. ¿Desde cuándo esta paciente está devolviendo su menstruación y dañando sus órganos? Hay casos que la mujer no llegó a procrear hijos y hay que hacerle el vaciado para evitar, quitarle la menstruación y evitar que se siga devolviendo esa sangre y te dañe hasta el cerebro, porque es la sangre, en vez de salir de la vagina por la vagina, te la tira hacia atrás. Y me encontré con un caso donde yo digo, aquí hay una endometriosis, pero me está haciendo otra sintomatología. Llamé a un cirujano para no cansar el cuento. Pensamos en una apendicitis y efectivamente era una apendicitis. Cuando me reportaron la anatomía patológica de esa apendicitis tenía foco de menstruación. O sea que te daña todo. Te daña todo. Es decir, que aquí en el país que me ve, si usted tiene una endometriosis, eso no es de todo el mundo, ni siquiera yo solo. Tú necesitas no hacer en Sabana Perdida ni en Los Alcarizos, mandarse una sonografía así por así, porque usted lo que va a terminar en darle calmante al paciente y tenerla como una loca todos los meses, como una loca. No, vamos a resolver eso. No, usted tiene que resolver. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esa mujer. ¿Cuál es la severidad de esa endometriosis? Mirar ese abdomen por la laparoscopía. La laparoscopía era el método por excelencia antes para tu ver una endometriosis, pero hay ahora sonografía polidireccionales 3HD que un buen técnico sonográfico te dice, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Hoy no se pierdan ese programa porque ustedes no lo van a ver en ninguna parte. Sobre la endometriosis, dolor en la menstruación discapacitante, que usted puede salir premiada entre las 3 mujeres de 100 que salen con endometriosis, que no es un relajo. Así que suéltame, me voy a los comerciales y regreso aquí en Pregunta Médica. Lo principal es que usted capte la información y se convierta en una médica y que su esposo también lo entienda, para que si algún día le hacen el diagnóstico de endometriosis, tenga la comprensión del esposo, porque muchas veces la ven como una loca. Pero ¿cómo es posible que un proceso menstrual normal la discapacite, que haya que ponerle barbitúrico y potentes analgésicos? Nunca lo van a entender. Hay que ponerse en esa falda para entender. Por eso aquí desde República Dominicana hemos dicho que si a los hombres le diera endometriosis, la ciencia le hubiera buscado una solución, porque todavía no hay una solución. Pero el diagnóstico temprano puede resolver muchos problemas. ¿Qué es el diagnóstico temprano? El diagnóstico temprano
es cuando usted descubre que hay una endometriosis. Y como la endometriosis es un factor importante para la infertilidad, usted programar un embarazo para que esa mujer no se quede sin hijo, porque al final le va a dañar todo. No que vayan como esta paciente que nosotros recibimos, que digo, cuando nosotros recibimos la imagen de este Santiago, nosotros dijimos, mira, tú necesitas una exploración urgente. Pues ella me la mandó un miércoles. Tú necesitas una exploración. Ven mañana. Fue con un sonografista muy, muy acucioso, que me enseñó todos los lugares. Se veían las imágenes así. Y con una laparoscopía. Entonces eran unos dolores terribles, terribles. Entonces, como yo le dije que ocurre con la enfermedad acretismo placentario, y estaba haciendo ayer la crítica que cómo es posible que un hospital no tenga un cirujano. Fíjese, le puedo decir que la endometriosis no es del ginecólogo general. Ahí interviene un buen cirujano, un buen urólogo, gastroenterólogo, el ginecólogo, como 5 especialistas. Entonces, a través del tiempo, aquí la endometriosis se ve como un relajo. Le dan pastilla y pastilla al paciente, y pasa el tiempo, y analgésico. Y este mensaje en el día de hoy es para llevarle la información que hay que diagnosticar, a ver qué es lo que usted va a hacer con ese paciente. ¿Cuál es el grado de endometriosis que tiene? Porque una de las condiciones es que se dañan los órganos, entonces no hay ninguna opción para la fertilidad. Nosotros fuimos un asesor de una alumna, la doctora Mercedes, excelente persona, adventista del hospital Vista del Jardín, y la asesoramos. Antes que se dañe todo, vamos a tener un hijo, vamos a tener ese hijo. Vas a tener que tener ese hijo. Y gracias a Dios, como un milagro, tuvo ese hijo. Pero al fin, tengo mucho que no la veo, pero la endometriosis no se cura, porque la sangre solamente se cura cuando usted saque el útero o entra ya en la menopausia, y usted no va a pasar la vida entera sufriendo dolores. La mayoría de los pacientes con endometriosis en los 45 años, 50 años ya no tienen útero, porque es que no soporta nadie eso. Entonces, como una de los problemas, es que no pueden tener, le puede dañar todo y quedarse sin hijo. El diagnóstico temprano es determinante. Me disculpan que me están llamando, pero es que tenía que dar estas informaciones porque es una gran problemática que debe enfocarse por 5 o 6 especialistas. A esta joven en el 2000, no es una paciente, fue en el 2018, antes de la pandemia, que el esposo le pidió 50,000 perdones
Porque cuando nosotros le enseñamos lo que se llama pelvis congelada, donde la sangre se pone como un dulce que cuajó ahí. Y usted ve que está enredado, ovario, intestino pegado. Él decía, me lo dijo a mí, doctor, yo creía que era una loca que yo tenía. Por eso es que yo hablo con tanto énfasis sobre esta enfermedad que alguna persona la debe tener por ahí. Eso no es relajo, ¿eh? La endometriosis, darle seguimiento, que muchas veces creen que ir al médico, por eso ir al médico y ya, adiós. No, usted debe controlar esta situación estimulando la persona que son jóvenes a hacerse profesional rápidamente para incentivar un casamiento, porque tienen que buscar un hijo, porque al final terminan sacándose el útero, porque es que el endometrio, que es la capa interna del útero, es estimulado por las hormonas, y mientras usted es joven, sus ovarios están produciendo hormonas. Entonces, la sangre que se devolvió hacia atrás reacciona igual que la que está dentro del endometrio que está dentro, porque son pedazos de endometrio que se fueron a los intestinos. Esos reaccionan igual, como si estuvieran dentro del útero. Entonces son unos dolores terribles, terribles. Un simple ginecólogo, hay especialistas, ginecólogos especialistas en endometriosis en Alemania. Pero aquí queremos que somos unos papabupas. Yo si no, yo busco un grupo de gente. Y esa de Santiago, digo, venga amiga. Y le hicimos lo que se llama incisión de áreas afectadas. Pedazos de intestino, el apéndice se fue. Eso era un nódulo de vesícula terrible. Evacuaciones con sangre. Y los uréteres, que son los que llevan la orina, ya le estaba produciendo una hidronefrosis del riñón izquierdo. Porque no estaba llegando la orina ahí. Entonces cuando la orina se retiene, entonces el riñón crece. Entonces iba a terminar en insuficiencia. Me decía aquí Lupe que se produce la muerte. Oh, pero eso es porque si a usted hay que quitarle pedazos de intestino, se va a los pulmones, se va al cerebro. Y yo quiero que entiendan bien ese caso. Es cuando la menstruación se devuelve. Y todavía la ciencia médica no ha hecho para nada. Y las mujeres siguen sufriendo con la poca comprensión del esposo. Porque creen que todas las mujeres tienen que dolerle la menstruación. Por consiguiente, los diagnósticos de endometriosis son tardíos. Pues me voy con el último bloque. Lupe, tú estás gozando mucho en estas vacaciones porque es que el programa pasa rápido. Un abrir y cerrar los ojos. Así que me voy con la segunda canción en homenaje a Sandro de América, como le decían. Totalmente amargado este hombre. Y que estamos ofreciendo esas canciones que usted no la oye en la radio dominicana, porque fue que la traje de Puerto Plata. Regreso. Uno muchas veces le decía al periodista deportivo Cuevas que la vida es terrible porque ese hombre buen mozo, una buena voz, fino, blanco. Entonces de Argentina, Nada más le faltó los entonces no fue feliz.
no fue feliz. Porque esas canciones hablaban de amores que se habían ido, ¿verdad, Lupe? ¿Eh? Lo habían dejado solo a él. Como de rupturas amorosas, de choques eróticos, de fracasos amorosos, ¿verdad? Esas son las canciones de Sandro, ¿verdad? A veces las mujeres se aburren de la vida. Entonces, uno no entiende por qué con todas las condiciones ese hombre hasta en la cirugía le fue mal. Porque destacábamos, Lupe, en el día de ayer, que la misma cirugía que le hicieran a él de pulmones y corazón, se le hicieron al Puma. Y cuando él lo llevaron a cirugía, él estaba en mejores condiciones clínicas que el Puma. Porque el Puma andaba era con un tanque de oxígeno. Sin embargo, el Puma estaba vivo y él no. Él rechazó el trasplante y sin embargo el Puma, que yo me alegro, anda, eso sí que a cada momento en YouTube le ponen una luctuosa. Lo han anunciado como 10 veces que se murió. Ay, Dios mío. Un día me hizo dar un fake news de que había muerto. Y él tiene que salir inmediatamente. No, estoy vivo. Porque ha sido un verdadero milagro. Señores, yo quiero en las intervenciones que Cueva sabe que es así. Cueva sabe lo que es la comunicación. A veces usted viene con hambre aquí. Entonces yo quiero que escuchen a ustedes pidiéndome el teléfono por ese anuncio del consultorio, donde pone el teléfono del consultorio. Ustedes tienen que anotarlo, porque parte de la comprensión de la educación es entender, si usted no también está ahí, es entender, si usted no entiende, por eso es que este musú de educación, que ahora quiere cambiar los uniformes, vamos a enseñarle lectura comprensiva, porque a mí me da vergüenza cuando me piden los teléfonos, porque es que los teléfonos están ahí al pie frontal de la conducción del programa. También lo tengo en un anuncio, pero lo voy a decir. El personal es el 809-602-3550. Es el personal. Y el consultorio en la tarde es el 809-537-3097. 809-537-3097. Eso lo dicen todos los días, pero la gente no quiere escuchar. Entonces hay que aprender, y hay que aprender escuchando. Yo les digo a ustedes que no aquí, eso se da en Estados Unidos y en todas partes, que es necesario escuchar una segunda opinión, una tercera. Si le va bien en la primera opinión, no hay por qué cambiar. Yo tengo pacientes de 26 años, 30 años conmigo, ¿para qué cambiar? Pero si a usted le va bien, si a usted no le va bien, usted tiene que buscar opinión. Una opinión. Por ejemplo, un Papá Nicolau que nos salió la otra semana y la paciente dice que ya botaba agua. Entonces está dentro de las enfermedades que producen humedad vaginal. Y que cuando tú mandas a hacer Papá Nicolau normal, no sale nada. Entonces no es para que el médico entre en una discusión, doña, usted no tiene nada. No, porque hay lo que se llama satisfacción al usuario, que hay incluso hay un buzón. Hay un buzón, tú ves ahí, Luperón, debe haber ahí un buzón para satisfacción al usuario, donde después que tú me des cámara, yo ponga 100,
90. Ahora tú tienes como 94, 95. Oye, lo que se llama satisfacción al usuario, donde le dan al proveedor, al que recibe el servicio, el proveedor no, el que recibe el servicio, se le da, ¿cómo fue el servicio? Dejó la cámara sola, 70, nubló la cámara, no captó los rasgos faciales del productor, entonces se pone 70 para que se quema. Estuvo atento a todo, me dejó el audio que el deportista de opinión, Cuevas, no pudo escuchar las canciones de Sandro, a no 65, le va a poner. Entonces, hay que buscar segunda o tercera opinión, porque hay gente con endometriosis que se pasan 10 médicos y 15 médicos, y al final, cuando todo está dañado, es que encuentran un médico. A esa de Santiago le digo, no, usted no puede esperar, de que el lunes venga. Y esa cirugía duró como 4 horas, eso fue en el 18, limpiándole, quitándole pedazos de intestino, pero esa mujer no podía vivir. Se dice, según las estadísticas, de 100 mujeres, 4 se suicidan. Eso es un dolor terrible. Entonces, con la incomprensión del esposo, que dice que es una loca que tiene, ese hombre lloró. Mi amigo, pero usted sabe lo que es eso. Eso se llama pelvis congelada, donde la infección se vuelve un hielo, con ovario y todo agarrado. Y que el cirujano trata de el médico trata de movilizar los intestinos, y cuando viene a veces queda como un pedazo porque es pegado que está. Porque esa sangre que se devuelve no sale. Entonces todos los meses se va acumulando ahí. Se va acumulando ahí. Se adhiere a los tejidos. Me da escalofrío con esa enfermedad. ¿Por qué le da a esa mujer, a las mujeres, endometriosis? Entonces hay que analizar de todo. Porque hay enfermedades desde que se introdujo el pecado, que Dios no la puso como castigo, pero que nos puso a nosotros para hacer más llevadera la vida, detectar eso a tiempo, pero no queden pie tras pie buscando la solución del problema y nada. Así que mañana nos vamos a encontrar en el jueves científico de preguntas médicas, siguiendo con las canciones de Sandra en homenaje al día, a la semana de la Revolución en República Dominicana, y con felicitaciones a todas las secretarias, las que son buenas, porque las que se le olvida todo, tú quieres salir de eso. Hasta mañana.